Programa cargado hoy. Vamos a arrancar con el tema caso Cócteles, que como saben ha sido ya archivado definitivamente. Yo lo pongo como pregunta porque tantas sorpresas da nuestro Poder Judicial que uno al final nunca sabe. Hay extremos del mismo que están en investigación todavía y hay otro caso que pesa sobre Keiko Fujimori, aunque en etapa de investigación preparatoria. Vamos a hablar de ello y de otros temas porque saben ustedes bien que nuestra política tiene un pie, si acaso no pie y medio, en los tribunales. Con Andy Carrión, que nos acompaña, abogado penalista. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Gracias por la invitación. Bueno, lo planteo primero como pregunta porque como el caso Cócteles ha tenido tantas idas y venidas, a veces no hay claridad sobre si este es el punto final del mismo o aún no. Tras el fallo del Tribunal Constitucional, que ha acatado la sala que estaba viendo este caso, lo ha sobreseído, que en la práctica es un archivo, ¿se acabó el caso Cócteles o no? Bueno, al menos en la vía ordinaria, esto ya debería de culminar en esta segunda instancia, Martín. El problema es de que siempre existe la posibilidad de, ante una decisión que emita la Sala Superior, interponer el recurso de casación, que es un recurso en realidad extraordinario, que no es automático, no existe en rigor una tercera instancia, pero esa posibilidad no está cerrada y entiendo que es lo que van a hacer en adelante tanto la Fiscalía, que no ha sido favorecida con esta decisión, y tampoco la Procuraduría. Así es que queda jurídicamente hablando ese camino. Hacia la Suprema. Hacia la Suprema. Pero para que... la casación ve básicamente un asunto de formalidad del proceso, ¿o también puede apuntar al fondo del mismo? No, también puede apuntar al fondo del mismo, porque recordemos de que esto ya da por finalizado todo un proceso. Pero aquí estamos ante realmente una labor de cumplimiento de una decisión por parte del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial en rigor ha tomado la decisión formal de sobreseer, como tú has dicho, o también coloquialmente conocido como archivar el caso. Pero quien ha desarrollado todos los elementos, la argumentación para que este caso culmine ahí es el Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional quien ha señalado que aquí no se respetó el principio de legalidad, porque la modalidad de receptación patrimonial que se le atribuía al Partido de Fuerza Popular y a sus miembros data de noviembre del 2016 y los hechos eran investigados del 2011 e inicios del 2016, de las irregularidades en la investigación, del número de devoluciones que sufrió la acusación por parte del juez en el caso de José Domingo Pérez, que fue el fiscal que la elevó. Entonces, todas estas irregularidades la advirtió el Tribunal Constitucional y ordenó que se pronuncie la judicatura, porque formalmente hablando, Martín, el Tribunal Constitucional no está facultado para archivar un caso. Sí está facultado para anular una decisión, retrotraer una decisión, y también está facultado para poder esgrimir los argumentos y las líneas como las que tiene que decidir el Poder Judicial. Si me permite ahí, parte del fallo del Tribunal Constitucional conminaba, tengo entendido, a la sala a que tome la decisión de archivamiento. Y ahí es donde Fiscalía dice no correspondería, más bien que el caso regrese a una etapa anterior para, acaso, reformular la acusación. ¿Es eso posible? No es posible, y eso lo ha resaltado la sala en la decisión que acaba de tomar. La sala señaló de que la decisión tomada por el Tribunal Constitucional es una decisión final y de cierre, es decir, que ya no implica elementos interpretativos del desarrollo de lo que pudo haber dicho el Tribunal Constitucional. O sea, no se pueden poner creativos. No se pueden poner creativos, no pueden exceder en un ámbito interpretativo, y eso lo ha señalado ahora la Sala Superior, siguiendo los lineamientos que previamente también ya había esbozado el juez de primera instancia, con lo cual en realidad tanto el juez de primera instancia como la sala estuvieron de acuerdo en ello, salvo en el caso de Mark Vito, que es un caso muy particular. Cosa curiosa, ¿no? Ya se archivó también, pero se le dejó en suspenso un tiempo. Sí, se le dejó en suspenso porque cuando el juez archivó el caso para todos los miembros de su cuenta de organización, dejó exceptuada de esta decisión a Mark Vito y a su empresa de bienes raíces. Correcto. Sin embargo, la sala corrigió esta decisión y entendió que si a Mark Vito se le incluyó dentro del caso Cócteles a raíz de su relacionamiento con Keiko Fujimori y el partido, dentro de una organización, pues también tendría que extenderse estos efectos a Mark Vito. Ahora, pero otra consulta, ya quizás un poco más a nivel por encima del caso. ¿Tenía vela en este entierro el Tribunal Constitucional? Porque claro, se señala también, oigan, este es un proceso en marcha, no ha terminado todavía, estamos en las audiencias, que termine y luego el Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el fallo de este proceso. ¿O cabía un fallo a medio juicio?
Bueno, sí cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie aún el caso esté a mitad de un juicio. ¿Por qué? Porque no significa de que se está pronunciando sobre los efectos reales que se debaten dentro del juicio oral, porque previamente, ya sea en el control de acusación o incluso en instancias previas, puede el Tribunal Constitucional adoptar una decisión respecto a cualquier tipo de recurso que se interponga. Un habeas corpus, por ejemplo, en contra de la decisión que tome un juez de investigación preparatoria, o un habeas corpus en contra de una resolución que emita, por ejemplo, en determinada oportunidad ya el fiscal, ni siquiera el juez de juzgamiento, con lo cual es perfectamente posible que el Tribunal Constitucional adopte alguna medida, solamente de que en este caso ya el caso estaba avanzado, ¿verdad? Sí, pues, ya estaba a mitad de juicio oral, y la decisión del Tribunal Constitucional siempre demora en llegar. La burocracia propia de la tramitación de este tipo de recursos hace de que cuando uno interpone un recurso constitucional no se dilucide ante el TC al mes siguiente o al año siguiente. Incluso puede tomar 2 hasta 3 años hasta que el Tribunal Constitucional pueda finalmente tomar una decisión. Ahora, veámoslo del otro lado. Keiko Fujimori, si finalmente tiene este caso archivado, es inocente él mismo, porque uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario en un proceso. La condición natural de un ciudadano es la inocencia hasta que el proceso, en un fallo final, determine que eres culpable. Pero ella ha estado en prisión 16 meses. ¿Le cabe a ella ahora una suerte de contrademanda, una denuncia por lo que ella considera pudo haber sido una afectación a su libertad personal? ¿O cualquiera de sus coimputados puede accionar un recurso, una demanda contra José Domingo Pérez o contra la Fiscalía? En una de las entrevistas que tuvo Keiko Fujimori, ella adelantó de que no iba a activar ningún tipo de recurso en contra de José Domingo Pérez. Eso fue, digamos, antes de que gane la elección. Pero dejó a salvo la posibilidad de que cualquiera de los afectados sí puede interponer algún recurso en contra del fiscal, o incluso de quienes han participado, ahora ex fiscal, o incluso de quienes han participado, y tanto el Poder Judicial, que también aceptó el pedido hasta en 3 oportunidades de las prisiones preventivas. Porque, ojo, no es de que la Fiscalía sea la única responsable. La Fiscalía postula la prisión preventiva, pero finalmente quienes toman la decisión son los jueces. Entonces, en este caso fue Richard Concepción Carhuancho. Fue Richard Concepción, y luego Víctor Zúñiga Gorday, que también en su oportunidad después tomó la decisión de insistir con la prisión preventiva. Pero en este caso, para cualquier ciudadano que sienta que se afectaron sus derechos, ¿qué demanda es la que corresponde? Bueno, es perfectamente posible demandar por los daños y perjuicios que haya causado una determinada decisión en desmedro de la dignidad de la persona, ¿no? De la libertad, que como fue el caso de quienes estuvieron involucrados en el caso de cócteles. Es la vía civil esta, entonces. Es la vía civil, exactamente, pero también es posible, si es que, por ejemplo, ha habido un abuso de autoridad, denunciar a las autoridades respectivas, o incluso, ¿no?, elevar quejas ante el órgano de control, sea del Poder Judicial o sea del Ministerio Público, que culmina, por ejemplo, con la destitución o la suspensión del funcionario. Es decir, existen muchas vías a través de las cuales el afectado puede interponer recursos en contra de las autoridades que han tomado estas decisiones. Ahora, yo quisiera entender la diferencia entre, en este caso que fue desprolijo, irregular, el financiamiento de Fuerza Popular durante aquellos años que se investigaron, incluso tal vez ilícito, más no delictivo. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Puede haber sido irregular, porque hay poca claridad, y de hecho es una investigación que hizo José Domingo Pérez, y hay que reconocer que fue un investigador de este proceso, pudo haber equivocado la tipificación del mismo, ¿no? Pero aquí un ilícito no necesariamente es un delito. Claro que sí, un ilícito puede ser un ilícito administrativo, un ilícito civil. Sin embargo, cuando hablamos de delito implica de que esté tipificado en ese Código Penal. Pero hay un tema importante que resaltar sobre esto. El caso que estamos comentando, Martín, fue en efecto archivado por solo 2 delitos. El delito de lavado de activos y el delito de organización criminal, más no por los otros delitos que también se venían investigando, como el delito de falsedad genérica, entre otros. Pero yo creo que aquí, y si tú vuelvo a tu pregunta respecto a si se ha actuado bien o no, yo creo que se ha tipificado mal. Falsa declaración y falsedad genérica. Exactamente, se ha tipificado mal respecto al lavado de activos y organización criminal. Desde un principio, Martín, en otros espacios hemos podido también abordar este tema. Y claro, para el delito de lavado
lavado de activos, tú no solamente requieres recibir un dinero, sino sospechar de que tiene una procedencia ilícita. Y estamos hablando del 2011, en las cuales pues Odebrecht incluso viajaba a nuestro país acompañado de Lula, promocionaba sus negocios y no se podía sospechar a la fecha que esos dineros tenían una procedencia ilícita. Yo creo que ese fue el baremo más complicado que tuvo que superar el fiscal José Domingo Pérez, pero yo sí creo que se han cometido otros delitos, ¿no? El tema del pitufeo, no informar a la autoridad competente, por ejemplo, de los dineros que se recibían, falsear la información. Pero del 2011 a la fecha, 2026, ya todo eso habrá... Y ese es el principal inconveniente, Ajá. porque una pregunta ¿Y habrá podría ser, prescrito? claro, ¿por qué si es que solo se ha archivado por lavado de activos y organización criminal no siguen investigando los demás delitos? Y esa es la respuesta, porque de sucedido los hechos hasta el día de hoy, y como tienen una mediana gravedad, no penas tan altas, pues ya simplemente han prescrito. Igual por lo que leía, la Fiscalía podría continuar en esa investigación siempre y cuando demuestre autonomía fáctica, es decir, que es un delito, entiendo yo, autónomo. Autónomo en cuanto a los hechos. En el cuarto apartado Y hay que revisar la prescripción. de la resolución pone ya un candado ahí en la sala, ¿no? En el entendido de que ya no se puede investigar hechos que tengan una relación directa o indirecta con los fácticos que archivó ya el Tribunal Constitucional. Es decir, tienen que ser hechos absolutamente independientes de todo lo que se ha archivado para que la Fiscalía pueda iniciar algún tipo de investigación, más no aquellas que estén relacionadas con lo que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Ahora, pero hay otro caso también, esto según informa Ojo Público, Keiko Fujimori afronta una investigación preparatoria, es decir, es otra instancia, ¿no? Por presunto lavado de activos relacionada con el financiamiento ya de la campaña 2021. En caso se confirme que ganó este proceso electoral y se cruce la banda presidencial al pecho, ¿en qué queda este caso? Tendría que suspenderse, porque los candados que ha interpuesto el Tribunal Constitucional en esta famosa demanda competencial que interpuso el Ejecutivo de Dina Boluarte, bueno, sabemos que Dina Boluarte está atiborrada de investigaciones, Sí. dijo, hasta allá, vamos al Tribunal Constitucional. Bueno, ya no tanto, porque en el Congreso están bien archivaditos. Están bien archivados, pero en su oportunidad la Fiscalía de la Nación podía investigar toda la etapa preliminar y realizar diligencias, etcétera. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional es de que hay ciertos límites para respetar la investidura presidencial. Diligencias solo muy importantes, una declaración, un pedido de información bastaría, pero ya no puede avanzar más. Con lo cual, esta investigación que está en esta etapa preparatoria que tú mencionas, tendría simplemente que suspenderse, al menos respecto a Keiko Fujimori, hasta que culmine su mandato presidencial por los candados que ha interpuesto el Tribunal Constitucional. Pero tengo una duda al respecto, a propósito que habló del caso de Dina Boluarte, porque hay una investigación que continúa su marcha, que es la de Dinámicos del Centro, que es un hecho supuestamente delictivo previa a su llegada a la presidencia de la República. Y aquí estamos hablando también en el caso de Keiko Fujimori de hechos campaña 2021, antes de su eventual, si así se proclamara, llegada a la presidencia. Si son hechos anteriores a su condición de presidente de la República, ¿no debería continuar el proceso de investigación contra ella? Debería de continuarse. De hecho, ahí hace una precisión el Tribunal Constitucional en el entendido de que se lo relaciona con investigaciones o hechos que se hayan cometido dentro de la función propia del ejercicio de la presidencia de la República. Pero respecto a investigaciones previas, pone también ciertas limitaciones. Y ese también tendría que ser el caso de Keiko Fujimori, en tanto ella asuma la presidencia. En el caso de Dina Boluarte, este hecho está relacionado más bien a la apertura también de cuentas, porque ella tiene una investigación para recaudar y pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, ¿no? Y que tiene relación también con este famoso yapeo del caso de Juntos por el Perú, ¿no? Porque ellos también han solicitado, han abierto cuentas, o bueno, es el método para transferir dinero que se parece mucho al de Dina Boluarte, pero aquí ella está investigada por el delito de lavado de activos. Ahora, otro tema también vinculado a Keiko Fujimori sería qué va a pasar con Ollantumala, ¿no? Porque Ollantumala... Eso quería preguntarle también. Porque Ollantumala... Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, la particularidad del caso de Ollantumala es de que le atribuye a la Fiscalía un hecho más, no solamente el financiamiento de los brasileños, sino también el financiamiento de Venezuela, cuyo principal testigo estrella es precisamente Martín Belaúnde Locio. Pero en los hechos, Martín, el razonamiento es muy similar, el que debería desplegar el Tribunal Constitucional. Hace semana y media se realizó una audiencia en el Tribunal Constitucional en la que los abogados de Ollantumala y los otros involucrados han exigido que el TC
también se pronuncie sobre el caso de Ollantumala, extendiendo este razonamiento que ya aplicó en el caso Cócteles al de Ollantumala. Yo creo que aquí ya el caso de Ollantumala también tiene una alta probabilidad de que sea archivado, o bien por lo que diga el Tribunal Constitucional, o bien porque los jueces tienen que predeciblemente también decidir o tomar la misma decisión que otros casos similares. Y si el caso de Keiko ya ha motivado un pronunciamiento no solo del TC, sino ahora del Poder Judicial, pues entonces el derrotero tendría que ser el mismo, Martín. Es por eso que ahora, me imagino que en las próximas semanas se espera ya la decisión del Tribunal Constitucional. Veamos si es que aplica también el mismo criterio que usó en el caso Cócteles. Bueno, como dicen, igual razón, igual derecho. Y uno esperaría cierta predictibilidad del sistema de justicia. Claro que sí. Ahora, también hay que atender a las particularidades del caso, porque financiamiento ilegal no solamente le imputaron a Keiko Fujimori y a otros, también a Ollantumala, pero también a José Luna, a Susana Villarán. Al PPC, pero se han ido archivando algunos también. Pero se han ido archivando. En el caso de Susana Villarán tiene ciertas particularidades vinculadas a la función pública y a otros delitos, como el delito de cohecho, colusión, etcétera. Y hablando del Ministerio Público también, la última noticia al respecto es la remoción del fiscal Germán Juárez Atoche como coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos, ¿no? Esto también va a cortar su condición de fiscal superior provisional de Lima Centro. Es parte de la misma resolución. ¿Qué efectos tiene esto en los casos que están a su cargo? Cuando se desactivó el equipo especial Lavajato, lo que decidió el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, fue nombrar, digamos, a Germán Juárez, digamos, elevarlo de estatus de provincial a superior y nombrarlo como coordinador de las fiscalías de lavado de activos, porque él conocía de cerca todos los casos Lavajato, y estos se derivaron en gran medida a las fiscalías de lavado de activos al desactivarse este equipo especial. Con su salida, pues de alguna manera ya están casi todos los fiscales que en su oportunidad habían llevado este grupo especial fuera. Ninguno. ¿No? Pero los casos los tiene que tomar otro fiscal. Que acaba de ser nombrado en la misma resolución que emitió el día de hoy por la mañana el fiscal de la Nación. Es correcto, pero los casos no son pues 5 papeles. No, son casos complejos. Son folios enormes y hay que leerlos. Son casos complejos, pero el día de hoy, Martín, ya debemos darnos cuenta de que nadie es imprescindible dentro de la magistratura, ¿no? Digamos, puede haberse cambiado a José Domingo Pérez en su oportunidad, quizás otro fiscal pudo haber hecho un mejor trabajo y no permitir que le devuelvan hasta en 19 o bueno, dicen 12 ocasiones una acusación. Y también hay fiscales muy competentes que pueden asumir esta función. Nadie es imprescindible dentro de la administración pública, pero el motivo por el cual se le aparta de este puesto está esbozado en la propia resolución y en algunas notas periodísticas que señalan la vinculación con un eventual delito de cohecho que se habría cometido en el marco del procedimiento de colaboración eficaz de Gustavo Salazar, que está implicado con Curiotito del gobierno de Cusco, pero que habría recibido dineros también por parte de Odebrecht. Entonces, este es el motivo por el cual más bien se le aparta de ello, porque entiende la Fiscalía de la Nación que un coordinador y digamos que tiene que resguardar al menos ciertas formas de antecedentes y que ya este caso empantanaría de alguna manera la postura o la posición del propio Germán Juárez. Y eso está en la propia resolución en la que lo apartan de la función y de la aunque habría que predicar con el ejemplo, porque recordemos que el fiscal de la Nación también apartó a 2 fiscales que estaban investigando el caso Cuellos Blancos del Puerto, en donde uno de los investigados era también. Mira, yo soy un firme convencido de la presunción de inocencia, Martín, hasta que no exista una investigado, decisión. No he dicho culpable. No, por eso, precisamente, y ahí voy a tu cuestionamiento, porque también se debería de presumir la inocencia pues de Germán Juárez, en ese entendido, ¿no? Así como la presunción de inocencia de Tomás Saladino. Él fue investigado en una ocasión vinculado al caso, no sé si exactamente los Cuellos Blancos, un apartado, pero las investigaciones se han archivado. Lo encontraron nice y desde siempre se tuvo que presumir su inocencia, y mira que ha vuelto a nada menos que a la Fiscalía de la Nación, tomando un puesto tan importante dentro del Ministerio aunque Público. Su caso, digamos, fue devuelto gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que vio un asunto más de forma que de fondo, debido a que él denunció que no se respetó el debido proceso en su destitución. Pero el caso en sí mismo debería de investigar la Junta Nacional de Justicia, el fondo del asunto. Que el caso, y no lo ha investigado la Junta Nacional de Justicia. ¿Y tú te imaginas que el caso de Germán Juárez luego termine en archivo? ¿No? Esta imputación por cohecho, pues ya se le quitó, digamos, también la carrera para poder seguir aspirando dentro del Ministerio Público.
Y finalmente, yo no quería dejar pasar ello, porque si bien es cierto, como usted señala, él pudo o no, dependiendo de la decisión que se ha tomado, continuar a cargo de estas fiscalías, la verdad es que son folios, son documentos que requieren pues una lectura, no digo de horas, hay que estar meses para comprender un caso. Pero el que aparten un fiscal no termina favoreciendo, en los términos de prescripción, a los investigados. Hasta que el nuevo fiscal se empape del tema, pase el tiempo. Eso es un resultado indefectible de cambiar a los funcionarios, ¿no? Evidentemente van a tener no solo que empaparse, sino afrontar ya múltiples diligencias, audiencias ante el Poder Judicial, etcétera. Pero recordemos de que también los fiscales trabajan con muchos adjuntos. Y en ocasiones son los fiscales adjuntos quienes también afrontan completamente la investigación. Porque hay diferentes audiencias que afrontar dentro de un determinado caso, más aún si el caso es muy complejo y no puede ser abordado por solo un fiscal titular. Por supuesto. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Andy Carrión estuvo con nosotros, abogado penalista. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Prueba de Fuego.